Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Y un tema que yo soy poco para eso. Lo bueno para eso es William. Y es cuando los problemas te siguen. El Espíritu Santo comenzó a instruirme, a hablarme al respecto cuando los problemas te siguen. Y yo quiero que levanten la mano los que no están sin problemas aquí. Decía el hermano del culto de la mañana, si voy saliendo de uno cuando caiga en otro. Le digo, Brian, mira, ya me están marcando la línea. Es que el Espíritu Santo está en esto. Y yo creo que a nadie nos gustan los problemas, ¿o es así? A mí no me gustan los problemas. No sé si a usted le gustan. Pero quiero que usted se lleve esto en la cabeza. Todo problema tiene una solución. Amén. A grandes problemas, grandes soluciones. Todo tiene arreglo. Amén. No hay quien no tenga problemas. No hay un solo ser que viva sobre la tierra que no tenga problemas. Y hay una cosa con los problemas. Los problemas te los haces o te los hacen. El asunto es que siempre vas a estar envuelto en ellos. Los problemas te los haces por tu misma forma de pensar y de ser, o te los hacen. Pero permítame también decirle que aquello que nosotros hoy llamamos problema, lo que nosotros hoy llamamos un conflicto demasiado difícil de afrontar, el día de mañana se va a convertir en algo positivo, ya sea por los resultados que ese problema te deje o por la experiencia que ganas a través de ellos. Los problemas nos ayudan a nosotros. Le cuento algo. Mi esposa y yo somos peleones, nos gusta pelear, no hay día que no peleemos. En vez que nos vengan problemas de otra parte, mejor nos los hacemos nosotros. Entonces nosotros entendimos que el conflicto es algo de la vida diaria. Y aquellos que dicen que no tienen problemas, que nuestro matrimonio es perfecto, que miren nosotros no, hombre, si nosotros casi que estamos en el cementerio. Los matrimonios normales siempre discuten. Ahora, nosotros no hemos llevado esto en nuestras discusiones y nuestros pleitos, y esto no tengo por qué estar hablando de mi vida privada, pero es algo que le pueda servir a usted. No son cuestiones que nos separan ni nos alejan, al contrario. Pero a veces que nos emberrinchábamos en serio. Y cuando eso pasaba, hermano, nos iba peor. Yo sabía que el día que íbamos empleitados de verdad y con ganas de sopapearla y ella de darme a mí, ese día nos iba, hermano, de la patada. Ya llegamos a la casa, ya hacíamos las paces y ya discutíamos el asunto y llegábamos a acuerdo. El siguiente día era seguro que eso iba a estar, el trabajo nos iba a vivir bien y no íbamos a ser productivos, todo tranquilo. Es así, pero ¿cómo nos dimos cuenta de eso? Que en la paz todo prospera a través del problema. Donde hay conflicto, donde hay disensión, hay toda obra perversa. Si usted en su matrimonio vive una vida de conflicto irreconciliable, un conflicto al límite, ahí nada prospera. Donde hay paz, todo prospera. En El Salvador, ahorita tenemos una relativa paz. Aproveche. Estos son tiempos de prosperidad. Vaya, busque hacer algo, invéntese algo, que con la ayuda de Dios va a salir adelante. Pero si pensamos por un momento y digo, bueno, yo no tengo muchos problemas, mis problemas son pequeñitos, tengo problemas, pero son tonteritas. Pero me acordé mientras estaba pensando y sentado ahí, me traía el Señor a la memoria la historia de un hombre muy famoso, pero que ese hombre un día
Su padre los abandonó cuando ni siquiera había nacido. Estaba en el vientre de su madre cuando su padre abandonó a su mamá junto con 6 hermanos más. No sé si 3 o 4 de ellos, de esos niños, murieron a causa de hambre y de frío. ¿Cómo te sentirías si tu padre te hubiera abandonado y que por ese abandono te faltó cobijo, te faltó comida y por causa de ello murieron 3 o 4 de tus hermanos? ¿Cómo te sentirías? Solo de pensarlo, ¿no? Como dijo el doctor Chapatín, da cosa. Escuché yo de labios de una persona, no directamente, pero en las redes, en internet, de esa persona que pasó esa experiencia. Y quizás ustedes la habrán oído algunos, quizás, o la conocen. Este señor Facundo Cabral, que murió asesinado allá en Guatemala, filósofo, autor, cantante. Él nada tuvo que ver para que su padre lo abandonara. Estamos hablando de problemas. Si usted cree que su problema es grande, mídase con este. Sus abuelos, cuando el padre los abandonó, también los echó de la casa. A su mamá y a sus hermanos. Ni los que se murieron, ni los que sobrevivieron, ni el que iba en el vientre de su madre, que era Facundo, tuvieron nada que ver en eso, pero estaban en el problema. No lo eligieron. Facundo, la historia es triste y yo creo que, con el perdón de algunos de ustedes que les gusta mucho la teología, pero yo quiero hacer conciencia y hablar de cosas que ustedes conocen. Hoy va a ser una mañana sencilla, simple, no va a ser complicada. Facundo fue un niño de la calle. Él tuvo muchas vivencias. Esas vivencias formaron su carácter y abonaron experiencias que son las que lo hicieron famoso. A los 9 años se convirtió en alcohólico. Fue a parar a la cárcel, violento, era un niño violento. Se hizo borracho a los 9 años. Y en la borrachera se las desquitaba. Los restaurantes, en las vitrinas de los restaurantes, cuando pasaba, agarraba una piedra y los quebraba porque su mamá no podía entrar allí a comer. ¿De qué servía que estuviera ahí? Se metía en pelea porque él pensaba y sentía que cada puñetazo que le daba a cualquier persona era como que se lo diera a su padre, lo odiaba. Pensaba en matarlo, pensaba en el día en que lo tuviera enfrente y matarlo. Se fue a la cárcel, lo metieron preso. Estuvo ahí hasta los 14 años. Y ahí había aquí hay también del Ignacio Yacuría, era un, ¿cómo le dicen a eso? Seminarista. Y lo metió en una biblioteca. Ahí lo tuvieron encerrado, ahí lo tuvo encerrado y se metía con él. Ahí aprendió a leer. Allí adquirió el amor por la literatura. Y nosotros dijimos, ¿qué problema? ¿Está preso? No. Los problemas no son problemas. El problema es que te guste el problema. Como dijo el señor ese, que se le llama filósofo también, don Arjona. El problema no es problema, el problema es que me guste el problema. Allá estaba, le dio formación. Y sabe que salió de ahí y en 3 años
se cursó lo que tenía que estudiarse en 12 años en Argentina. A los 9 años, por el hambre, salieron de Buenos Aires, o de Mar del Plata, perdón, y fueron a parar a Tierra de Fuego, buscando la vida con su mamá. Y era tanto la situación que estaban pasando que a los 9 años salió. Cuando Juan Domingo Perón llegó al poder, él escuchó en la propaganda que hoy iba a haber trabajo para todos y que él daba trabajo a los pobres, a los que no tenían. Y salió de Mar del Plata, que está muy lejos, ratos caminando, ratos a caballo, en carreta, en bus. Llegó a Buenos Aires y allá pregunta en Buenos Aires dónde es que vivía Juan Domingo Perón. Se encontró con alguien ahí y le dijo: mira, te vas de aquí, y allá frente a la plaza está una casa rosada, ahí está Juan Domingo Perón, necesito hablar con él, el niño de 9 años. Y le dijo el hombre: mira, pero los presidentes son muy ocupados, no te va a poder atender. Pero tengo sabido que va mañana para Mar del Plata, le dijo. Y no sé qué cosa iba a hacer una iglesia ahí, frente a una plaza. El hombre que lo encontró le dio de comer, le pagó el pasaje para que se fuera a Mar del Plata. Ahí, en el mismo momento, salió de regreso a Mar del Plata y se quedó a dormir frente a la iglesia. Cuando despertó, la gente comenzó a llenar la calle, a llenar el parque, y más y más y más y más gente, y de repente aparece el carro convertible con el presidente y Evita Perón, que era su esposa, muy famosa, por cierto, ya habrán oído de ella. Y el niño sale entre la multitud, se pasa la línea de seguridad, y cuando se pasa la línea de seguridad lo agarra un policía por el cuello. En ese instante, el presidente estaba mirando hacia esa dirección y le dijo: déjalo pasar. Los vehículos en ese tiempo tenían estribo. El niño se paró en el estribo y el vehículo seguía su ruta muy despacio. Y le dice: ¿qué te puedo servir? Es que quiero que le dé trabajo a mi mamá, le dijo. Evita le respondió, fue esa frase que no se le olvidó nunca, y le dijo: es el primero que se acerca a nosotros no para pedir limosna, sino para pedir trabajo. Le dieron indicaciones, dejaron el niño ahí a cuidado de otro, lo llevaron a un lugar donde comió comida caliente, le compraron ropa, le pusieron ropa nueva y zapatos, y de ahí lo subieron en un avión con una carta de recomendación para que le dieran trabajo a su madre en una escuela en Tandil. Y cualquiera pudo haber dicho o puede decir a esta altura que vivió una vida desgraciada. No. Se fue pidiendo ray, llegó hasta Buenos Aires, vuelve ya con transporte pagado a Mar del Plata, lo vuelven a llevar a Buenos Aires y ya lo suben en un avión para que vuelva de regreso a donde estaba su madre. ¿Cómo la ve? Toda esa experiencia, hambre, necesidad, frío, muerte, formó un cúmulo de experiencias que ayudaron para que Facundo desarrollara el arte de la palabra. Se anduvo el mundo hablando de su vida, su historia y experiencia. Este Facundo, del que estoy hablando, fue el autor de una canción muy famosa que le dio a él mucho éxito y por la cual fue conocido: no soy de aquí. Fueron esas experiencias que lo llevaron a escribir y a cantar: no soy de aquí, no soy de allá. Usted lo habrá escuchado. Facundo fue muy conocido en el mundo. Hoy escuchamos muchas de sus historias que quedaron grabadas y que en lo personal me confirman lo que Dios en su palabra nos enseña. Lucas 12:15, dijo el Señor y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ese hombre se catalogó a sí mismo y se describió
como vagabundo first class. Nunca tuvo propiedades, nunca tuvo nada más que su vida. Descubrió que entre menos tenía, más se tenía a sí mismo. A nosotros nos pasa que queremos tener cosas y luego las cosas nos tienen a nosotros, que ya no nos queda tiempo ni nada para nosotros mismos. Las cosas nos resultaron teniendo a nosotros, y como dijo Facundo en palabras muy expresivas, y esa forma que tenía él de comunicarse, jodiendo nos jodimos solos. Nos pasa la vida así. Pero usted puede ver la trayectoria, el sufrimiento de un ser que ni siquiera había nacido y lo que se vino a encontrar a este mundo. Problema. Muchos de nosotros nos desmotivamos y algunos hasta la depresión llegamos debido a las situaciones presentes en la vida. Los que estamos en Cristo, y aquí me dirijo a los cristianos, porque hay muchos cristianos llorón, muchos cristianos que se queja por todo, muchos cristianos que le falta el valor que da el Espíritu Santo, porque dicen tener el Espíritu Santo, pero están llenos de cobardía, están llenos de miedo, y el Espíritu Santo no nos inflige cobardía ni miedo. El Espíritu Santo nos da poder para hacer aquellas cosas que en lo natural nosotros no podemos. Los que estamos en Cristo nos instruye la palabra y nos consuela también en cada situación. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Dije todas las cosas. Lo importante es tener a Cristo, recibir y vivir por su palabra. Todas las cosas les ayudan a bien. Yo no tuve una vida como la de Facundo Cabral, ni conozco los países que conoció Facundo. Dicen que ese hombre se anduvo como 165 países diferentes, y en todos se sintió como en su casa. Para él no hubieran existido las fronteras, porque aunque él no tenía plata, o sea, ni un nombre, ni propiedad, ni nada que lo respaldara, pero nunca le negaron una visa para ningún país. A nosotros no quieren dejar entrar a Estados Unidos porque ya nos quedamos. Ese no se quedaba en ninguna parte, que estaba en México, que estaba por cualquier parte del mundo. Pero el caso es, y voy a contar experiencias, compartir experiencias propias. Yo nací en el 1966. Hasta el año 1979, y yo les he comentado esto, yo vivía en mi corazón una relativa paz, donde los niños juegan, corren, sin ningún problema. No tenía mayor entendimiento de las cosas, pero era a partir del año 80 hasta hace algunos cuantos años, yo no veía paz por ningún lado. No se respiraba paz, mucho menos aquí en el país. En el 81, mi padre sufrió un atentado. En esa época de la guerrilla atentó contra su vida. Gracias a Dios no lo mataron, salió ileso, y es un episodio increíble. Y por esa razón tuvimos que salir del lugar donde nosotros nos criamos. Entonces ahí estaban los amigos, ahí estaba la familia, ahí estaba toda mi forma de vida. Mi mamá pasó años llorando de nostalgia de querer volver a Chirilago. En el 83 mi papá me envía para Estados Unidos, porque si no era la guerrilla, era el ejército que te caía, y para que fuera a combatir con ellos. Regresé aquí en el 87, me volví a ir en el 88, hasta que el Señor me encontró y me mandó de regreso para acá en el 1994, ya para quedarme. Pero cuando yo me encontré con el Señor y comencé a mirar retrospectivamente mi vida, me di cuenta
que ninguno de esos episodios de mi vida que yo consideraba lamentables, trágicos y que dolían mucho, sencillamente era el camino que tenía que caminar para llegar a donde estoy ahora. Lo que te quiero decir en esta mañana es: lo que ahora es tu problema, mañana va a ser tu bendición. Aleluya. Estas palabras de la Escritura que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien, tienen como propósito alentarnos, tienen como propósito motivarnos para que podamos nosotros vivir tranquilos, que Dios es nuestro Padre y que Él tiene todo bajo control. Lo peor que puede pasar en la vida del cristiano es caminar en contradicción a lo que Dios nos enseña. Es lo peor que puede hacer. Si usted, la Biblia dice, haga el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, haga bien a todos. Que por hacer bien a usted le pagaron mal, que no le agradecieron, que no lo consideraron, usted no le importa. Al fin y al cabo, la opinión de la gente buena o mala a usted nunca le ha ayudado ni le ha estorbado. Pero la opinión del Todopoderoso sí tiene mucho que ver en lo que te pasa ahora y en lo que te sucederá en el futuro. Entonces es mejor estar de acuerdo con el Señor y no en desacuerdo con Él. Hay que caminar en armonía con Él. Ahora, los problemas son inevitables. ¿Los haces, te dije, o te los hacen? Y lo peor de todo es que los problemas no se anuncian. Esos no se anuncian, no andan ahí perifoneando, ya viene el problema, no. Se presentan de repente. En Hechos capítulo 17, lo lee en su casa, yo se lo voy a parafrasear aquí lo mejor que pueda. En Hechos 17 encontramos el relato nosotros del apóstol Pablo y los creyentes en Tesalónica, una ciudad ubicada en la región de lo que es Macedonia de Grecia. Ahí estaba Pablo anunciando el evangelio de Jesucristo. Muchos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, griegos piadosos. Los griegos eran personas de alta reputación, porque la mayoría de ellos eran muy educados, eran gente de ciencia, los consideraban personas importantes, y se juntaron con Pablo. Griegos piadosos y un gran número de mujeres nobles, no pocas. Al ver esto, los judíos, que eran lo tradicional, se molestaron, se enojaron, se llenaron de celos. Y Pablo, que no andaba buscando problemas, sino que lo que andaba haciendo era predicando el evangelio de Cristo para que las almas se salvaran, ahora estaba en problemas. ¿Se da cuenta? Y se dio un alboroto no pequeño, porque el celo de los judíos que residían ahí en Tesalónica habían alborotado la ciudad entera. Y como no los encontraron a Pablo ni a Silas, agarraron a un hermano llamado Jasón. Y la acusación era que estos andaban diciendo que hay un rey diferente a César, que ese rey es un judío llamado Jesús, y que ellos no reconocen a otro rey más que César. Imagínese usted el alboroto que se dio en el área política. Los que ostentaban el poder se molestaron, se sintieron amenazados. Y nosotros seguimos diciendo hoy en la actualidad que Jesucristo es el Rey de los reyes y es el Señor de los señores. Gracias a Dios que tenemos esa libertad y ahora el mundo lo entiende. Pero en esa época no. Llevaron a Jasón a las autoridades y fue obligado a pagar una fianza para poder quedar libre. Este Jasón le pasó lo del dicho que tenemos nosotros por aquí, siguió pasando vivo. Y le cayeron. De ese alboroto en Tesalónica, los hermanos agarran a Pablo y lo llevan a Berea.
Y cuando escuchan los judíos en Tesalónica que Pablo estaba en Berea y que la gente estaba recibiendo el evangelio y que multitudes se acercaban para escuchar lo que Pablo y Silas tenían que decir, desde allá de Tesalónica se desprendieron para Berea porque querían agarrar a Pablo y no solo quizás meterlo preso, sino quizás hasta matarlo. Cuando se dan cuenta que los judíos estaban llegando allá a Berea, los hermanos lo agarran y lo llevan a Atenas. O sea, un problema tras otro problema, tras otro problema. Allá llega a Atenas y la gente, pues ahí dice la Biblia que la gente no se ocupaba en otra cosa más que en hablar y escuchar cosas nuevas. Eso le llamaba la atención. Y tenían una especie como de anfiteatro que la Biblia menciona y con una palabra, areópago. Ahí llevaron a Pablo y ahí te queremos escuchar hablar del Dios no conocido, porque tenían muchos altares ahí en Atenas, y pasando por los altares les dijo Pablo, encontré uno que está erigido al Dios no conocido, es al que yo les predico, les dijo. El Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay, no es rodado por manos humanas como se necesitase de algo, pues Él es el que hizo todas las cosas, prefijó los límites de nuestra habitación y los límites y el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra. Y comenzó por ahí, los llevó hasta que llegó a Jesucristo y les habló de la resurrección. Ellos ahí desintieron y le dijeron, bueno, te vamos a oír acerca de eso en otro momento. Pero muchos escucharon, muchos creyeron, tanto en Tesalónica como en Berea, en Atenas. Se formaron problemas, pero esos problemas eran Dios mismo que los permitía para que su propósito se cumpliera. No fue problema por problema, hermano. El problema que hizo despegar la iglesia fue que allá en Jerusalén los perseguían para darles muerte. Esa persecución los llevó a ellos a dispersarse por el mundo entero, y donde quiera que iban, ellos predicaban la palabra. Y es así que nos llegó el evangelio a nosotros, que habitamos miles y miles de kilómetros de distancia desde el lugar donde se originaron todas las cosas. De manera que el problema, lo que tú llamas problema ahora, es el medio, es el camino a través del cual debes atravesar. Y te quiero decir esta mañana, no tengas miedo a la adversidad, no tengas miedo al problema. Afróntala con cabeza fresca y dile al Señor que te dé fuerza. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca para poder atravesarlos, porque los problemas son puertas, y a veces las puertas para atravesarlas hay resistencias. La Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los problemas no enseñan, pero uno aprende la experiencia que no va a dejar de tener problemas, ya sea que usted los propicie o que otras personas los propicien, pero con la ayuda de Dios nos vamos a sobreponer. Cuando estamos en el problema, generalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos en el problema? Buscamos un culpable. Por causa del presidente estamos así de jodidos. Por causa de los diputados que solo puyan botones, no meditan nada, por eso estamos mal. No debe de ser así. Esa actitud solo es una forma para calmar la pena que sentimos, pero no proporciona solución. Buscar culpables no cambia el problema. El problema no necesita culpables, el problema necesita una solución. Y eso ha sido cosa natural de la humanidad a través de los tiempos. En San Juan capítulo 9 encontramos la historia nosotros de un hombre. La Biblia lo dice, no dice un muchacho, dice un hombre que nació ciego. Y al pasar Jesús, dice el verso 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo,
Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tu problema, tu situación, tu adversidad, tu conflicto, lo que sea que esté pasando en tu vida, Dios, hermanos, lo permite para que las obras, o más bien suceden para que las obras de Dios se manifiesten en ti. El problema es para que veas la mano de Dios en tu vida. Para que veas la mano de Dios en tu vida. Uno a veces no tiene una fe bien cimentada. Y uno se da cuenta cuando está en esos problemas en los cuales no encuentra salida. ¿Qué es lo único que queda? Levantar la mirada al cielo y pedir de Dios la ayuda. Yo en el caso de mis hijos, todos, los tres ellos, hemos tenido problemas serios de vida o muerte. William no tenía 2 meses, me estaba acordando uno de estos días. Aquí estábamos con mi esposa y nos estábamos acordando. Ni 2 meses. Le dio a William una bronconeumonía. Una bronconeumonía que lo llevó al Hospital Nacional, porque ¿de dónde pues? Cipote de 17 años y una cipota de 15, ¿qué iban a hacer? El niño no hacía ni ruido. Hacía como que lloraba, pero no se escuchaba nada. Y lo metían en una cunita, ahí lo tenían, le ponían hielo abajo y le ponían unas mantillitas encima y ahí lo metían para bajar la fiebre. Yo lo fui a ver 1 o 2 veces porque ahí en ese tiempo no dejaban entrar las visitas, era bien restringido. Y cada vez que amanecían, nos acordamos con mi esposa, nos preguntábamos si el niño lo íbamos a encontrar vivo. Eso nos llevó a nosotros a buscar ayuda. Ya la atención médica la tenía, pero hay veces que la atención médica no es suficiente. Con Nelson tocando una yegua por curiosidad en el pueblo, le pegó una patada, la yegua se asustó cuando lo tocó, le pegó una patada en esta parte de acá, que le quedó hasta el casco de la bestia figurado, y por poco se muere. Y yo en esos días estaba en Estados Unidos, y bueno, ahora pienso que quizás uno de sus órganos internos pudo haberse dañado, el hígado, qué sé yo, que Nelson quedó como curcuchito. No se podía enderezar bien, quizás tenía miedo. Sí pasó años. Fernando viniendo de traer a Nelson de la escuela, él que se llega a la acera para cruzar la calle y pone el pie, pasa una ambulancia, y siendo un niño tan pequeño, imagínense qué cerca pasó, que le aplastó el pie y no lo tocó a él, le tocó el pie y lo dejó como cuando usted ve un guineo aplastado. Le ve la cara como que es palo de hule, la frente. ¿Sabe que los que son de campo quizás entienden? El palo de hule, para sacarle la leche lo machetean. Y ahí él va sanando, ¿verdad? Pero le quedan las huellas de las heridas. Así tiene la frente. Y todos, digo yo, que el diablo ha querido arrebatarlos y atentar contra su vida, porque Dios tiene propósito con ellos. Dios tiene un plan con ellos y el diablo lo sabe. El diablo quiere desmotivarte, trae problemas a tu vida para desmotivarte. Muchos de ustedes se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios está ahí. Dios nunca se aparta de ti, Dios siempre está contigo. Todo tiene un propósito. Facundo no hubiera sido lo que fue si no hubiera pasado por el abandono y la pobreza extrema.
Si Pablo no hubiera corrido peligro su vida, no hubiera salido de Tesalónica para Berea, ni hubiera llegado a Atenas a predicarle a los filósofos y hombres de gran conocimiento de la época. Si hubieran quedado esos sin escuchar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí, incluyéndome yo, venimos porque sucedió algo en nuestra vida. Algo pasó. Es más, quizás usted está aquí por primera vez porque algo está pasando en su vida, que usted no le encuentra salida, no le encuentra forma de poder solventar esa situación. Pero si no hubiera sido por esa situación, no le habrían dado lugar a Jesús en su vida. Ninguno de nosotros. Mas ahora, por ese problema, venimos a Cristo. Ahora somos salvos. Somos hijos de Dios por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora quizás las cosas no han cambiado mucho. No dejamos de tener problemas. Pero la fe ha producido algo. La fe nos ha dado confianza. La confianza nos ha traído paz. Y la paz, felicidad, aún en medio de los problemas. Aún en medio de los problemas. Yo les he contado la historia unos días antes que la hermana Marisol falleciera. La fuimos a ver con mi esposa. Y la hermana se reía, alzaba las manos y allí en su cama levantaba hasta las piernas de alegría que ella se iba a encontrar con su Salvador. Aún en medio de ahí, muriendo de cáncer, hay esperanza. Hay esperanza. Eso nos produce paz, nos produce alegría, aún en medio de los problemas. Aún en medio de los problemas, sabemos que hay un Dios poderoso que nos ama y que está con nosotros. Antes que naciera Gabriela, Claudia padecía de preeclampsia. No tenía clínicamente sus pulmones tan maduros como para poder salir al exterior y poder respirar por sí misma. Y sucede que vamos la mamá, al hospital. Y en el hospital no había obstetras disponibles, estaba un obstetra que la llevó allá a atenderla, pero no sé, ni me acuerdo el nombre de esa obstetra. Pero a ver la situación y la complicación, ¿sabe qué hizo? Se desmayó. ¡Qué esperanza! En esos días había un brote de neumonía en el país. Todas las incubadoras en el país, en los hospitales privados y en la red pública estaban ocupadas. No había una disponible para la niña. Mi hermana preocupada, Lorena, yo me senté en el escritorio ahí del doctor, en la oficina del doctor, ahí en las que tienen emergencia. Y me senté, bueno, dije yo, Dios es el dador de la vida, aquí no pasa nada. Y yo no creo que Dios haya permitido que esta niña tenga vida hasta este momento para que se muera en último momento. Así que todo va a andar bien. Necesitamos, dijo mi hermana, una semana más, que se pueda quedar, imagínense en seco, en esa matriz en seco. A usted le podrá estar escuchando, es normal. No es normal, se queda seco. La criatura, el feto, para vivir necesita ese líquido que lo alimenta, que lo mueve. Y mi hermana le puso un tratamiento para madurar los pulmones de la niña y justo nos dio lo que necesitamos. Y aquí está. Eso nos ayuda a nosotros. Y en los momentos de mayor problema nos aferramos al Señor. Ustedes se recuerdan cuántos de los que están aquí estuvieron aquí cuando estuvieron 2 coroneles congregándose con nosotros por meses. Allá se sentaban. Llegaban vehículos blindados con ametralladoras y cosas ahí, se parqueaban afuera y adentro.
¿Sabe que esos días nos llamaban a nosotros y nos amenazaban que nos iban a matar? Y que aquí en la iglesia, aquí iban a venir a hacerlo, porque sabían que nosotros aquí nos faltábamos. Yo no conozco a esos señores que vinieron a congregarse con nosotros. No les sé los nombres, no sé quiénes son, nunca les pregunté. Y aquí estuvieron con nosotros, los delincuentes nos decían, un día se van a aburrir y se van a ir y entonces ahí vamos a caer. Esa gente estuvo aquí con nosotros y no fallaban todos los cultos, en los días mediados de semana y los días domingos, ¿se acuerdan? Lo que no está en tu mano está en la mano del Señor. Lo que tú no puedes controlar, Él lo puede controlar. Todo ayuda para bien. Y eso nosotros los cristianos debemos de estar conscientes de eso. Salmo 119, 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Un infarto, un derrame cerebral, del gran agüite, de la preocupación. Pero tu ley ha sido mi delicia y es tu mano la que me ha sostenido. Hermanos, si nosotros no pasamos por problemas, nunca sabríamos la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, entre lo honesto y lo deshonesto. Viviríamos solamente por instinto, como los animales. No supiéramos la diferencia. Pero son los problemas los que nos han enseñado. Usted como hombre se mete con la vecina, usted va a descubrir la rabia de su mujer. Le puede desarmar la cabeza con una cacerola. O le hace el proceso del eunuco. Entonces nos damos cuenta nosotros de que sin los problemas no sabríamos establecer diferencias. Fíjese, la Biblia habla y relata la parábola del hijo pródigo. Ese pródigo, si no hubiera pasado las experiencias que pasó, por haberse alejado de su padre, de su familia, hubiera sido un hombre que nunca hubiera valorado las cosas que su padre le proporcionaba, porque él lo tenía eso como un hecho. Eso es así, es así. Y hubiera dado por hecho que toda la comodidad que disfrutaba en su casa era normal. Necesitaba que vinieran situaciones a su vida, esas situaciones que pasó. Se dio cuenta a través de las situaciones que atravesó que los que dicen ser amigos no son amigos. Cuando andaba en el chupe, en el trago, en la bailada, en la paseada, donde la bolsa tenía suficiente reserva y tenía la pacotilla de gente que andaba con él porque él pagaba. Cuando se terminó lo que había en la bolsa, no quedó ni uno con él. Se dio cuenta que la vida no se puede vivir de placer en placer, porque con eso viene la necesidad y la miseria. Hay gente que le gusta hasta exponerse, hacer pública su vida. Aquí andamos por Roatán. La siguiente semana estamos acá por San Andrés. La vida perfecta, la buena vida la vivo. Yo aquí estoy, ¿verdad? En Vinicio, no Vinicio, en Venecia. En Venecia. Aquí andamos, ¿verdad? Por el Central Park en New York. Aquí estoy sentado en mi próximo viaje en la sala de espera del aeropuerto. La vida no se puede vivir así. Vas a terminar en necesidad y en
miseria. Y hay quienes son tan abusados que lo hacen sin fondo, prestan con tarjeta de crédito y después no hallan el camino. Vas a aprender. Son lecciones que tenés que... Estoy en un gran problema. Si el problema lo buscó. Se dio cuenta ese pródigo que ser siervo en la casa del Padre era mucho mejor que ser siervo de otro. Pero ¿dónde lo descubrió? Con los cerdos, deseando comerse las algarrobas que comían los cerdos. Cuando volvió en sí y vio la calamidad en que había caído, vino a su mente la solución. Aleluya. No procuró una posición importante. Sin embargo, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a la casa de mi papá. Y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no me consideres, ni me tomes en cuenta, ni me trate como uno de tus hijos. Tómame como uno de tus jornaleros. Él sabía que ser jornalero en la casa de su papá era mucho mejor que ser el siervo de otro. Pero lo aprendió allá, en el toril de los cerdos. Entonces el problema nos ayuda a madurar, nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a entender que nuestra vida no estaba tan mal como nosotros pensamos. Que nosotros no estamos pasando una situación tan difícil como nosotros estamos creyendo. Ya sé lo que voy a hacer. Pero su padre era benevolente. Allá lo estaba esperando, estaba sentado viendo el camino, esperando el momento en que su hijo, él sabía que su hijo iba a volver. No sabía cuándo, pero que volvía. Es que no es lo mismo estar en la casa de papá que estar fuera de la casa de papá. No es lo mismo estar bajo el cuidado del Todopoderoso nuestro Padre que andar en nuestros propios caminos. Nunca va a ser igual. No procuró posición, no buscó la posición que tenía como hijo, pero su padre, que era benevolente, le agradó y decidió darle y restaurar todo como estaba, como que si nunca nada hubiera pasado. Yo no dudo que usted tiene problemas, como yo los tengo, pero esos problemas no son para que permanezcas en ellos. Vas a salir de eso, vas a caer en otro, quizás mucho más grande, pero ese problema va a ser el trampolín que te va a elevar a otras alturas. Aleluya. Los problemas son como el colirio que Dios permite que se aplique en nuestros ojos para que podamos ver mejor. Es posible que no tengas situaciones que te lleven al desespero. Sin embargo, son los problemas los que te trajeron aquí para que escuches lo que hoy estamos compartiendo y reconozcas que el Señor ha estado esperándote. Él ha sido como el padre del pródigo, esperando este momento, esperando a que tú vengas por tu propia voluntad y hayas tomado una silla de esa y te hayas sentado y has tenido la paciencia para escuchar lo que Dios tiene que decirte esta mañana. Él lo permitió. De no haber sido así, tú no estuvieras acá. De no ser por el problema que te está batiendo, no estuvieras acá. Pero ya te cansaste, no encuentras respuestas. Yo te vengo a decir en el nombre de Jesús, Jesucristo es la respuesta para tu vida. No te vengo a decir que no vas a seguir teniendo problemas. Te voy a decir que sí vas a seguir teniendo problemas, pero que en todos estos problemas Dios te va a dar la victoria. Siempre, siempre. No importa de qué tamaño sea, no importa de qué color sea, no importa qué tan extremos sean, de todos ellos, dice la palabra, nos librará el Señor. Todo ha sucedido en tu vida con un propósito. El propósito es que entienda que sin Dios nosotros no somos nada. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en Cristo, fuera de Cristo, yo no puedo hacer nada. Usted ha visto la vida de gente famosa que alcanzaron el éxito, que fueron reconocidas en el mundo, que tuvieron mucho dinero, pero que a pesar de eso, no piense usted que fueron felices. Una mujer que cantaba tan lindo, que comenzó
cantando en iglesia, y se descubrió su talento. ¿Se acuerda de aquella señora que se llamaba Whitney Houston? Yo siempre me recuerdo de ella. Fue una cantante de mi época y cantó esa canción muy bonita que todos recordamos. Cualquiera puede pensar, Whitney Houston tenía todo para decir que su vida era plena y perfecta, pero estaba lejos de eso. Murió por intoxicación, por consumo de droga, su cuerpo no lo soportó. Buscaba una salida. La salida no es la droga. La salida del problema no es el alcohol. La salida de tu relación, de tu mala relación de pareja, no es una relación de adulterio. Estaba escuchando al pastor Toby un día de estos, iba a trabajar y lo escuchaba, y solo escuché una frasecita ahí, pero se la voy a pasar el comercial, para a usted le va a servir como me sirve a mí. Y dice, cuando tienes una relación con tu amante y te metes con tu amante, dejas a tu esposa y vas a hacer hogar con tu amante. Y yo he tenido mi concepto, y yo digo, un amante jamás va a ser tu esposa. Nunca. Eso lo pienso yo y lo creo así. Pero cuando lo escucha ya no lo digo, y otro lo dice, por algo lo dice, ¿no? Escuchando al pastor Toby dice, entre más tiempo te estés con esa que fue tu amante y ahora la has tomado como esposa, entre más tiempo tardes con ella, más terrible va a ser la situación que vas a pasar. Amén. Es así. Le digo esto y lo repito porque de repente a usted le sirva. Que tenga problemas de todo tipo, Dios te ayuda. Caído en una situación de esas, también Dios te ayuda. Pero vas a sufrir cosas que no necesitas sufrir. Dios es misericordioso. Facundo, el que veníamos hablando, conoció a su padre cuando cumplía él ya 46 años. Se recuerda que le dije que él pensaba encontrarlo un día y poderlo matar. Se lo encontró a los 46 años cuando él salía de un recital en Buenos Aires. Detrás de bambalinas, cuando él iba saliendo, se encuentra y desde que lo vio, él dijo, este es papá. Y se acordó de las palabras de su madre. Su madre le había dicho, cuando tú que caminas por el mundo, un día te vas a encontrar con tu papá. No le vayas a hablar mal ni le faltes ese respeto. Recuerdes tu padre y el mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Aparte de eso, le dijo, es el hombre que más me ha querido y es el hombre que yo más he amado. Y se lo encontró y le dijo, yo soy tu papá. Y lo abrazó. Y fueron a comer juntos y conversaron. Y después de ese encuentro él dijo algo. Y lo decía así en su recital, le decía, qué lindo es perdonar. Qué lindo es quitarse esa carga de encima. Muchos de ustedes el gran problema que están afrontando es la falta de perdón. Y entre tanto se resista a la falta de perdón, va a seguir comiéndolo, consumiéndolo como cáncer en los huesos. Si tiene algo que perdonar, perdone, como el Señor también nos ha aconsejado. Si alguien te ofende, perdónale. Y va a descubrir lo que descubrió Facundo. Y digo, qué lindo es perdonar. Qué lindo es vivirse en ese peso. Todo en tu vida sucede con un propósito. El propósito es que entendamos que con Dios todo lo podemos y sin Él nada podemos hacer. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, y esto es para nosotros los cristianos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos tenemos problemas, pero hay un problema mayor que necesita solución. Whitney Houston se fue porque se pasó de la medida de la droga, no la soportó. ¿Cómo le llaman a eso?
Una sobredosis. Ya me ayudan, que ya no. Tanto oír esa bulla por tantos años, ya mis oídos ya. Un hombre muy exitoso, Elvis Presley, buscaba solución, buscaba una salida. Sobredosis de droga y lo tenía todo. ¿Qué le podía faltar? De la vida le faltaba a Dios. Michael Jackson hasta tenía un doctor para que se le aplicara el propofol. No podía dormir. No hay paz, dice el Señor, para el impío. ¿Qué le cuesta al hombre? ¿Qué le cuesta al ser humano reconocer a Dios, postrarse delante de Él y decirle: tú eres mi Dios? Esta situación se sale de mis manos, necesito tu ayuda. Hay un problema que necesita solución, es el problema grande. Y a grandes, como dije antes, a grandes problemas, grandes soluciones. Había un problema de la humanidad, del ser humano con Dios, que no tenía arreglo. No había forma de poder reconciliar a los hombres con Dios. El hombre no podía volver a Dios. Y Dios preguntó en el cielo: ¿quién irá por nosotros y a reconciliar a los hombres conmigo? Hubo silencio en el cielo y solo se escuchó una voz que dijo: yo iré, heme aquí, envíeme a mí, yo iré. Jesús. Y Jesús vino. Nació de María, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María, se hizo hombre, predicó, nos dio ejemplo de vida y murió por los pecados del mundo, se entregó a ser crucificado. Era el único sacrificio que podía solventar el gran problema de la humanidad. Él vino para reconciliarnos con el Padre. Como le dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema universal, el problema que no podía solucionarse, Dios le dio solución, enviando a su Hijo. Cuando ese problema se resuelve, cualquier problema es chiquito, cualquier problema es pequeño. Así que si Dios envió a su Hijo para arreglar ese problema contigo, lo más inteligente y la solución es que tú vengas a Él con ese problema que tienes, el problema más grande, y digas: Señor, perdóname. He vivido la vida que he vivido porque he vivido conforme a mis principios, conforme a mi pensar y sentir. Pero ahora, Señor, me arrepiento. Perdóname, reconcíliame contigo por medio de Jesucristo. Te abro mi corazón. Reconozco que soy pecador. La Biblia dice que ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, según de Corintios 4:14, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará delante de la presencia del Padre. Sin Cristo no hay esperanza, solo hay muerte. Puedes tratar muchas formas, muchos medios para escapar del problema, olvidar los problemas por un rato en el alcohol, tratar de mitigar y solventar tus problemas quizás en el éxtasis de una droga que altera tu sentido. Puedes tratar de mitigar tu pena que tienes en tu matrimonio teniendo un amante o un amante donde piensas que vas a conseguir lo que a ti te hace falta, pero déjeme decirte que lo que necesitas tú es a Jesús. Jesús es la respuesta. Los que ya estamos en Cristo, quiero que sean afirmados con estas palabras. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Usted como cristiano que dice que yo ya no aguanto, ya no soporto, no sé qué hacer. El Señor nos dice en esta mañana: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted que ya está en Cristo puede decir conmigo esta mañana: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por esta palabra.
Gracias, Señor, por tu consejo. Los problemas, Señor, que ahora nosotros llamamos problemas, son experiencias. Experiencias que nos enseñan, Señor, esas cosas que no debemos de hacer. Que nos dé experiencia, Señor, de que apartados de ti y de tu consejo, solo encontraremos desdicha, pena, muerte. Pero que en ti, Señor Jesús, contigo todo lo podemos, contigo todo es posible. Razón tenía David cuando decía que con tu ayuda podía doblar el arco de bronce, que con tu ayuda podía saltar muros, que aunque un ejército acampara contra él no temería, porque tú estabas con él. Que en los momentos de angustia y en el valle de sombra de muerte se acordaba que tú eras su pastor y que nada le faltaría. Ahora, Padre, yo oro porque sea guardada tu iglesia, Señor, que en las tribulaciones del tiempo presente y en las tribulaciones que habrán de venir en el futuro, nunca se olviden de ti, que alcen sus manos al cielo buscando de ti el socorro, buscando de ti la ayuda. Tú iluminarás sus mentes y sus corazones para que puedan salir avante de cualquier problema, Señor, como lo dice tu palabra, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana y con cada prueba tú nos darás la salida. Que no olviden esas palabras tuyas, Señor.